Excel en general ofrece todo un mundo de posibilidades para procesar datos, información y números, y las funciones nos ayudan a procesar esos datos y obtener respuestas a preguntas de toda clase. Sin embargo, no siempre es fácil conocer las funciones de Excel, si bien las versiones más recientes son más intuitivas. Con todo, conviene conocerlas bien para ponerlas en práctica. Cuando se trabaja con Excel, los usuarios tenemos la oportunidad de contar con una gran cantidad de funciones que nos permiten poder procesar datos, información y números de una forma mucho más fácil y práctica, sin la necesidad de tener conocimientos muy avanzados en el tema. Es así como las funciones permiten procesar una gran cantidad de datos y obtener respuestas rápidamente. Pero no es un secreto para nadie que son muchas las funciones disponibles, por lo que resulta muy difícil poder conocerlas todas. Una de las categorías de las funciones es estadísticas de Excel, que permiten poder calcular todas las operaciones matemáticas que se encuentran relacionadas con el análisis de datos almacenados en una hoja de cálculo. Todo esto ayuda a obtener el número de entradas de datos o el valor promedio de los mismos. Algunas de las funciones más utilizadas por los usuarios de este programa son promedio, contar, max, min, entre muchas otras que están disponibles. Como ya se mencionó anteriormente, existe una gran cantidad de funciones estadísticas disponibles en Excel, por lo que resulta prácticamente imposible poder conocerlas todas o por lo menos conocer exactamente el funcionamiento de cada una de ellas. De acuerdo con esto, explicaremos las funciones más importantes de Excel y cómo podemos aplicarla de la forma correcta en la hoja de cálculo. Y en esta lección aprenderemos a usar una de las funciones más útiles, que es promedio. Como sabemos, el promedio, que es la media aritmética, se calcula sumando un grupo de números y dividiendo a continuación por el recuento de dichos números. Por ejemplo, el promedio de los siguientes números 2, 3, 5, 7 y 10 es 30 dividido entre 6, que nos va a dar un resultado de 5. La función promedio es una función muy común entre los usuarios de Excel, ya que, como su nombre lo indica, nos permite calcular el promedio o media aritmética de un conjunto de datos. Esta fórmula es básica para realizar el cálculo del promedio de un grupo de celdas. Lo que manualmente realizaríamos con la suma de los elementos dividido por la cantidad de elementos, esta función la realiza en un solo paso, donde solo basta con indicar la cantidad de valores a considerar para el promedio. Así que gracias a la función promedio podremos, por ejemplo, calcular el promedio de las calificaciones de los exámenes de un alumno. Esta función es una de las básicas, ya que solo utiliza un parámetro, que puede ser un rango, celdas de varias hojas o celdas alternas. La sintaxis de la función es: primero, el signo igual, seguido del nombre de la función promedio y entre paréntesis los argumentos. La sintaxis de la función promedio tiene los siguientes argumentos. Número 1, que es obligatorio, y es el primer número, referencia de celda o rango para el cual deseamos el promedio. Pueden ser números, referencias, como hemos indicado, que contengan números y referencias a matrices. Las fechas también se aceptan. Los valores lógicos dentro de matrices o referencias se ignoran tanto en el total como en la cuenta de los datos. El siguiente argumento, número 2, es opcional. Es el segundo número, referencia de celda o rango adicional para los que deseamos el promedio, y podemos trabajar hasta con un máximo de 255. Estos argumentos pueden ser numéricos, que se pueden añadir a la función directamente o a través de referencias de celda, textos con forma de número o valores lógicos. Estos dos últimos solo se pueden agregar directamente en la función. Si lo intentamos añadir a través de una referencia de celda, nos mostrará el mensaje de Michi-diff. Debemos tener en cuenta, cuando trabajamos con esta función, si el argumento de un rango o celda de referencia contiene textos, valores lógicos o celdas vacías, estos valores se pasarán por alto. Sin embargo, se incluirán las celdas con el valor de 0. Los argumentos que sean valor de error o texto que no puedan traducirse a números provocan errores. Si deseamos incluir valores lógicos y representaciones textuales de números en una referencia como parte de cálculo, deberemos usar la función promedio A.
Si deseamos calcular el promedio de solo los valores que cumplan ciertos criterios, en ese caso deberemos usar la función promedio.si o la función promedio.si.conjunto. Si deseamos calcular el promedio de los números que se encuentran en los rangos de B2 a B9 y de C2 a C9, para obtener el resultado usaremos la función promedio. Y como argumentos indicaremos los rangos B2, B9 y como segundo argumento número 2, el otro rango de C2 a C9. También podemos utilizar un solo rango B2 hasta C9 y trabajar con un solo argumento. En ambos casos nos va a brindar el mismo resultado de 9.5625. Para entender mejor el uso de la función, veremos algunos ejemplos prácticos. En este ejemplo aprenderemos a usar la función promedio a través de un conjunto de celdas continuas. Comúnmente se refiere a una columna o fila de datos. Dado el siguiente ejemplo con las ventas representadas en una columna y si deseamos obtener el promedio de las ventas en el año 2020, primero debemos seleccionar la celda C11, donde vamos a insertar la función. Luego clic al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula o cualquier método utilizado para insertar función. Del cuadro de diálogo seleccionamos la categoría Estadísticas a la cual pertenece la función promedio y luego ubicamos la función promedio para poder acceder al cuadro de argumentos de la función. En el argumento número 1 debemos ingresar el rango del cual deseamos obtener el promedio. En este caso es el rango de las ventas del año 2020, que se encuentra en el rango de C7 a C9. En este caso podemos visualizar que Excel ha detectado otro rango que es desde C7 hasta C10. Podemos dejarlo como está y no afectaría el resultado porque no hay nada en la celda C10, pero lo recomendable siempre es trabajar con el rango correcto, que sería desde C7 hasta C9. Después de seleccionar el rango, clic al botón Aceptar. Ahora en la celda C11 tenemos el promedio de ventas del año 2020. Para calcular el promedio de ventas del 2021 en la celda D11, podríamos realizar los mismos pasos, pero no es necesario porque usando el controlador de relleno podemos copiar la fórmula o función que tenemos en la celda C11 hacia la otra celda, simplemente arrastrando con el controlador de relleno. Y de esta forma obtenemos también el promedio del año 2021. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.